Hola, hola, bienvenidos a este primer capítulo de Futura Mundos remasterizado. Aquí estamos con el Francis, que ahorita nos acompaña desde Houston, Texas, justamente en el mero downtown. Sí, ¿qué tal, eh? Qué chido estar otra vez tipo Futura Mundos remasterizado. Qué buen trip se arma siempre en los podcasts, la neta. Yo estoy en Austin, estoy en Austin ahorita, en vez de Houston. Y Oh, más o interesante. menos por el downtown, más o menos. Pero sí, quería salir a caminar un ratito. El clima está riquísimo aquí y dije, ah. Pero Ok, sí, qué buena onda, Rui. Hoy nos faltó el integrante Alexis, que sí, también pero nos va a poder va a acompañar estar. en la próxima sesión. Sí, ahorita pues ya tiene un rato que no nos vemos en persona, Francis y yo. Y por eso luego se me va la onda exactamente en dónde está. Él se le ha pasado viajando mucho. Ya luego tendremos un espacio para hablar de aventuras por el mundo. Yo por lo pronto ahorita también yo me encuentro en Tijuana, en la ciudad de Tijuana. Y pues Alexis, ojalá nos pueda acompañar en la siguiente sesión, porque es una parte crucial de este nuevo remaster de Futura Mundus, el cual viene súper recargado con nuevo conocimiento y la intención de esto es Ujú. que vayamos compartiendo, reforzando las cosas que vamos aprendiendo de estas lecturas súper interesantes. Básicamente estamos haciendo unas tertulias. Cada quien va a poner un libro sobre la mesa. Yo voy a poner un libro, Francis va a poner otro libro y Alexis va a poner otro libro. Todos vamos a leer el mismo libro y esta semana vamos a hablar sobre esos temas en específico y pues los temas se van a ir entrelazando de una manera pues yo creo muy rica. Más que nada es para reforzar el conocimiento, pero esperemos muchísimo que les sirva esto o que les parezca interesante en estos temas. El día de hoy Sí. vamos a hablar de un libro, específicamente un audiolibro que lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Psycho Cybernetics de Maxwell Maltz y es un bestseller, y es un doctor, un médico que se dedicó mucho, especialista en operaciones para arreglar partes del cuerpo. Francis sabe un poco más de este audiolibro, él porque él ya lo pudo escuchar dos veces. Y cuando me lo pasó dije, no, este conocimiento tenemos que hacerlo llegar a la mayoría de las personas a las que se pueda. Y si no es así, de todas maneras, este conocimiento tenemos que reforzarlo y practicarlo diariamente para que se haga un hábito y de verdad lo podamos interiorizar. Ujú. Sí, sí, sin duda. Este libro me lo eché yo la primera vez hace como más o menos, de hecho, en estas épocas, en estas fechas, en, en el año pasado, la primera vez, y me lo eché otra vez hace poquito, hace un par de semanas que me lo terminé. Pero sí, creo que está bastante bueno y se lo he recomendado a unos cuantos amigos y así. Y bueno, creo que tú eres de los únicos que lo han escuchado así chido. Porque lo recomendé y yo lo escuché en YouTube, que ahí puedes encontrar todos los libros. Bueno, no todos, pero sí hay muchos libros ya, audiolibros. Y pues está bien de repente echarte encontrar algo de conocimiento así. Sí, Pero pues sí, yo creo que no se lo han echado muchos porque dura 11 horas, más o menos. sí, es que tienes que agarrarle el gusto a esas cosas, como a los podcasts, ese tipo de formatos. Mil veces es mejor Ujú. leer un libro físico, pero esto tiene sus ventajas, porque mientras lees tu libro físico, cuando estás en lugares en los que se dificulta un poco llevarte tu libro o cualquier cosa,
pues es mucho más fácil estar escuchando. No es lo mismo, pero es otra alternativa. O sea, ahora sí que no hay pretexto para aprender. Está a nuestra disposición una biblioteca enorme, 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 el Internet, en muchos formatos, muchos libros gratuitos y pues está buenísimo porque pues leer 3 libros al mismo tiempo puede ser un poco complicado, pero si hay uno en audiolibro, uf, ya te facilita muchísimo y lo bueno es que hay muchísimos ya libros que están en este formato. Sí, sí, la verdad es exacto, acostumbrarse a ese formato tipo podcast, de audiolibros y de tal, siempre es, siempre es una buena ventaja. Siempre hay momentitos donde los puedes usar y es una joya. Pero sí, en este libro, bien lo decía, es un doctor, es un cirujano plástico. Él, él es un cirujano plástico de que están hablando en el libro. Creo que de hecho es el doctor Maxwell, es el cirujano plástico que se dio cuenta de ciertos patrones de pensamiento en la gente, de por qué a alguien le gustaría cambiar su físico, cuál es la raíz de ese disconfort de alguna persona en querer cambiar su apariencia física de alguna manera, ¿no? Y algunas veces él dice, o sea, expresa muchos sentimientos, ¿no? Muchas posibilidades de por qué alguien eh, tomaría esa decisión. Entonces, este cirujano plástico, durante el libro va explicando diferentes casos que él tiene con la gente. Uno tiene la nariz muy grande y quieren operársela porque sienten que la gente los está criticando de alguna manera o algo por el estilo, ¿no? Otros tienen más bien, por ejemplo, algunos sus cicatrices y características físicas los, los hacen sentir inferiores y algunos otros los hacen sentir no superiores, pero sí a gusto, y más que a gusto, honorables, no, honrados. ¿Me entiendes? Como por ejemplo alguna cicatriz de guerra o de alguna pelea o de alguna cosa así, un balazo que, ¿me entiendes? Y esos, pum, hasta se ganaron una medalla, ¿no? Depende de los tiempos en los que, de lo que él está hablando, ¿no? Y, y es interesante, él está hablando de justamente ese caso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay una historia que cada quien se está contando en su mente de cómo se ven a ellos mismos. Y al contarse esa historia, si son cosas negativas, empiezan a sentirse inferiores y eso los lleva a tener una visión de las cosas de la vida más, eh, menos placentera de lo que podría ser, ¿sí? Solo por Sí, los pensamientos de cómo te ves a ti mismo, tu imagen personal. sí. Lo que tú opinas, dices sobre ti mismo o lo que tú piensas que tú eres, Ajá, exacto. de cómo esto es súper, súper relevante. Y yo creo que este doctor también, aparte de lo que mencionas, Francis, es que se percató que la mayoría de la gente, después de recibir una cirugía, aún así, muchas, muchas personas no detectan una mejoría o presentan alguna molestia después de esto, no están conformes. Mucha gente se arrepiente después de hacerse una cirugía plenamente por estética, porque es muy diferente cuando tienes que hacértela a cuando la haces porque tú piensas que así sería mejor, que así podrías verte mejor, más bonita, más tal. Y yo creo que es muy, muy sensato de este doctor Maxwell entrar en ese asunto porque la mayoría de los cirujanos plásticos pues nada más se ganan una super lana en esta época y si les empiezas a decir a la gente que no necesita una cirugía para sentirse mejor, para resolver sus problemas, pues entonces va a dejar de ir a los cirujanos plásticos, pero a este doctor yo creo que le inquietó tanto estas cosas que percibía en el día a día que decidió entrar en el hoyo del conocimiento y encontró una luz bastante, bastante fuerte que es básicamente
que tu opinión de ti mismo determina muchísimo, muchísimo, muchísimo tu propio comportamiento y lo que en gran medida lo que te está Sí, pasando. sí, sí, totalmente. Y digo, exactamente, en el libro también pones ciertos ejemplos de personas a las que sí realmente ayudó, realmente le cambió la vida para bien. Sí, Sí, ¿me entiendes? O sea, sí hay, las cirugías plásticas es un tema médico bastante contemporáneo, ¿no? Aunque sí existían tipo cirugías plásticas en otras épocas, en la antigüedad ya habían cirugías plásticas y supongo también eh, son maneras de expresar eh, ciertos sentimientos de cada quien, ¿no? Entonces, por ejemplo, si él dice, ok, una cirugía plástica hoy en día puede ser de diferentes cosas, ¿no? Tal vez alguien tuvo un accidente y se le desfiguró la cara de cierta manera que él podría rearmar eso para que tenga una apariencia normal de nuevo, ¿no? Y entonces eso lo va, sí, claro, o por sea, ejemplo, el caso de Malala. sí, ese es uno bueno. Explica ese caso, Rui, que está bueno. Yo creo que mucha gente sí conoce Malala simplemente por su nombre, pues es una activista del Medio Oriente que pues recibió un atentado, alguien le disparó en la cara y como ya era famosa en ese momento, pues, se la llevó a uno de los mejores hospitales, le operaron y le arreglaron todo y quedó pues con su cara, o sea, gracias a Dios se salvó la vida y no perdió, bueno, habrá que checarlo más a detalle porque ahí tiene sus limitaciones una operación, pero estamos hablando de ese nivel, de que los cirujanos plásticos, claro que son súper importantes, de llegar a ese nivel de agarrar un órgano, hacerle algún tipo de trasplante, algún injerto y hacer como si no te hubieras, no sé, roto una nariz, como si no te hubieran dado un balazo en ese caso en la cara y te hubieran desfigurado todo. Claro que es muy caro. Este, porque, o sea, además, de hacerlo estético, pues te pueden ayudar a recuperar tus funciones motoras de respectivas de cada órgano. O sea, no es una cosa así nada más superficial. La cosa es que muchas veces ya se toma como algo como superficial y es como si tú quieres cambiarte, este, incluso hasta el tono de piel, tal vez podría entrar en algún tipo de cuestiones médicas de ese tipo, pero bueno. Lo que se dio cuenta este doctor es que, pues, muchas veces puedes hacerte, en vez de una cirugía física, puedes hacerte una cirugía mental, sanar esas heridas y compara las heridas mentales y psíquicas con las heridas físicas, de cómo tienes que procurarlas para que ellas sanen y que el cuerpo tiene esa misma capacidad de sanarse. Se llama autopoiesis, es un término científico de un biólogo que es esta capacidad de los seres vivos, pues de autorrepararse, autorregenerarse, y, y dice que esta misma capacidad pues la tiene la mente, nada más que hay cosas que lo entorpecen o nosotros mismos, eh, pues provocamos o dificultamos esa rehabilitación. Sí, sí, es un tema de lo más deep en realidad, sí, porque, porque estamos hablando de que la mente está eh, teniendo la parte más primordial de un hecho, ¿no? De un hecho eh, químico que está pasando en el cuerpo y eso está modificando hasta inclusive el ADN de cada quien, ¿entiendes? Como, porque en realidad el ADN es una cadena de información. Es una cadena microscópica en el ADN
que está enlazada con tres diferentes hilos, ¿no? Pero bueno, sí, ese tema totalmente es más técnico, pero a lo que voy es que es verdad que las emociones, las emociones generan químicos en el cuerpo. Cada emoción la podemos diferenciar por los sentimientos que tenemos. Y los sentimientos es lo que dices, es una manera de percibir el exterior. Son sensores que nos están dictaminando una cosa. Si te sientes enojado, sabes que estás enojado porque se siente de una manera. El cuerpo se siente molesto, tenso, hay adrenalina que está, ¿me entiendes? Hay químicos que están soltando una emoción. Y depende de los químicos que sueltes más a menudo, porque inclusive las emociones son una especie de hábitos. Hábitos que si no eres consciente vas a estar recurriendo en los mismos patrones, pues sí, Sí, constantemente. Hasta que seas consciente de tus hábitos de emociones, que también esas emociones vienen a través de pensamientos. Y ahí volvemos a lo mismo. sí, sí, sí. Es un tema crucial que toca Maxwell en el libro, de cómo regular las respuestas a los estímulos externos, aprender a regularlas, porque de ahí viene esa sabiduría de saber actuar y tener un temple. Y eso va a repercutir en tu físico, en tu emoción, a muchos niveles. Lo que, nada más para cerrar este tema de las células y del ADN, pues es una causa, o sea, recordemos que cada cosa que hagas tiene o sea, mueve la realidad y todo se empieza a alterar. Entonces, si tú estás muy alterado, empiezas a segregar esas feromonas, esos químicos en tu cuerpo, tus células reaccionan con eso y si es demasiado el tiempo por el cual tu cuerpo está sometido al estrés, a la ansiedad, entonces tu cuerpo reacciona a eso y las células nuevas van a crecer con esos estímulos. Entonces esa célula ya va a tener esa información en su ADN basada en esos estímulos en respuesta a lo externo. Y la buena noticia de esto es que nosotros podemos regularlo. Es parte de la sabiduría el hecho de que no decidimos lo que nos pasa, pero decidimos cómo tomarnos eso, cómo reaccionar a eso y más importante, lo que vamos a hacer después. Sí, y tocando también ese punto que es interesante, cuando esa célula se adapta a lo que pasó, esa célula de la que hablaba, que recibe ese conocimiento, que recibe ese estímulo, lo adapta, no solo lo adapta, sino que tiene un lapso de vida. Tiene un lapso de vida de a lo mejor 24 horas. Pero dentro de ese lapso de vida, tiene la tarea y la obligación en su programa de pasar esa información a la nueva célula que se va a crear. Entonces, de ahí viene que esos hábitos y todo sean un patrón circular que se repite, valga la redundancia, Un ciclo, se llama eh, ciclo. un ciclo, exacto, es un ciclo. Esa es la palabra que quería. Y en ese ciclo, sí, sí se llega a encontrar eh, un aspecto predeterminado, un factor predeterminado que le va te comiste un chocolate, ¿no? Este es un ejemplo. Qué rico. Te comiste un chocolate, ajá, qué rico. Y ahora tus células tienen una manchita, tienen un punto que es chocolate. Y ese lo van a pasar a la otra célula y te va a pedir de cierta manera un chocolate al día siguiente o dependiendo de qué cantidad tenga esa célula, ¿no? Cada cuando te comes un chocolate, naturalmente, lo que sea, que lo hagas constantemente, pero eso marca la célula y esa célula la va a pasar a su compañera para que sepa que eso es lo normal y así son las cosas en ese organismo, en ese cuerpo, a menos que interrumpas ese ciclo. Pero, ¿me entiendes? Entonces, cuando ¿cómo interrumpes ese ciclo de cierta manera? A través del ayuno. A través del ayuno estás haciendo que las nuevas células no estén manchadas de nada. ¿Me entiendes?
son nuevas células que están dispuestas a aprender de algo, porque una célula va a tratar de pasarle la información a la otra y la otra va a decir, ok, voy a reforzarlo, pidiendo lo que ya me habían mandado. Pero cuando tú interrumpes ese interruptor, cuando apagas ese interruptor y no le das lo que te estaba pidiendo la célula, lo habitual que comes normalmente, esto en el caso de la comida, ¿no? Pero como bien estábamos diciendo hace unos momentos, puede ser con cualquier aspecto que consumas. Entonces, si te das ese ayuno de ciertos días, se empiezan a limpiar. Y por eso dicen que es más fácil para los adictos de nicotina o de cualquier droga dura que dejen, cuando vayan a dejar esa droga, que lo hagan empezando en un ayuno, para que no haya nada como que vaya a empezar a corromper eso. Y en cierto punto, a mí me hace bastante lógica, pero me gustaría saber cuál es tu opinión sobre ese tema, Rui. Pues voy a agarrar esa idea y la voy a unir con esta parte súper importante que dice Maxwell. Él Sí, básicamente estipula ahí en su libro, casi casi una tesis, podríamos decirlo, que la medicina no es igual a la cura. Porque como bien dice Francis, en el ayuno, tu célula nueva va a estar muy pura. No necesitó de medicina para curarse. Entonces, esto también abre la puerta de la ventana hacia la homeopatía, por ejemplo, y pues las sustancias que luego uno puede tomar y que le pueden hacer un bien sin aparentemente tener una relación en concreto. El efecto placebo tiene que ver con esto porque es un hecho de que eso existe. Tiene que ver con que, y también si te tomas una medicina, puede ser que no te solucione, aunque era justamente lo que necesitabas. Pero ahí entra tu aceptación, tu predisposición, porque si estás relajado, aceptas las cosas. Si empiezas a ponerte tenso, te empiezas a restringir de ciertas cosas, tu cuerpo no reacciona igual, va a manejar la energía diferente, entonces tal vez en vez de absorber toda la dosis que requería de ese medicamento, no lo hace por el estrés al que está sometido y no es suficiente esa dosis para hacer un cambio celular y que te puedas curar. O sea, la medicina no es igual a la cura, cosa que nos han ido también vendido. Este tema también se relaciona mucho con los médicos en general, porque recordemos, Maxwell es un cirujano y que está yendo a partes de la psique que le sí, podrían, qué es la interesante. raíz de lo que soluciona lo que él está haciendo, a lo que él se dedica. Igualmente los médicos, igual, o sea, se dedican a venderte medicinas hoy en día en vez de atacar la causa raíz para que no estés enfermo. Ujú. Sí, que eso es un tema totalmente occidental. Está comprobado que, por ejemplo, la posición de tu lengua determina en gran medida tu respiración y que si tu mandíbula está más salida o más entrada, depende mucho de la fuerza que tu lengua está ejerciendo. Recordemos que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo humano y tiene muchísima, muchísima fuerza. Si tú lo estás moviendo para un lado, puede empujar tus dientes fácilmente. Si tú agarras el mal hábito de poner tu lengua en un mal lugar, puedes estarte moviendo los dientes solamente con la presión de tu lengua. Y está demostrado también que también pues tu cara se va moldeando a eso. O sea, está súper, súper chido eso porque básicamente con ese conocimiento bien estudiado podrías hacerte ahora sí que más guapo o más agradable o respirar mejor o ver mejor sin necesidad de someterte a una cirugía plástica. Vaya, viéndolo así objetivamente, ustedes nos están viendo con sus ojos y ustedes pueden direccionar sus ojos y esta dirección de los ojos se da por la mente. La mente es la que está viendo esto, los ojos solamente están captando la luz. Digamos que si lo asemejamos como una cámara, pues los ojos son ese lente super pro, pero la que está procesando y viendo la imagen no es el ojo, a tal grado de que hay gente que se queda sin ojos y puede seguir percibiendo cosas en su mente, este, visuales, ¿no? Este es un poco difícil de entender. Y eso me lleva también a otro libro súper, súper bueno, tengo que Sí, mencionarlo, que es de Aldous Huxley, que se llama Un arte de ver. Te enseña básicamente a
a que, a reponer tus ojos tú solito con ejercicios para que dejes de usar lentes, demostrado por él mismo dejó de usar lentes. No, ¿cómo crees? Sí, está buenísimo ese libro. No sabía eso, güey, qué buena. Y va un poco de, para ponerlo en contexto, pues es un poco ese tema. No es de que tu mente altere, pues la realidad y que cada quien vea cosas diferentes. Ese es otro tema. Pero Ujú. por supuesto que tu mente te hace mover tu mano para agarrar algo y en ese momento estás cambiando la realidad. O sea, es por medio de Claro. una serie de interacciones. Y si se puede hacer eso en el mundo físico, como levantar un Ujú. vaso, también puedes hacerlo a un nivel con tu subconsciente, a un nivel adentro de ti que tú, como lo digo, pues no permites que te autosanes. Tú mismo te estás lastimando. Es como si te lastimas una pierna y en vez de ir a rehabilitación, pues sigues caminando normal y de repente empiezas a caminar un poco chueco, y sigues reforzando los músculos que provocan eso, en vez de ir a rehabilitación para que un especialista te diga, mira, es que tienes este músculo cruzado y tienes que hacer este movimiento en específico. Y si no haces eso, si no lo entiendes, si no buscas el conocimiento, es muy fácil que tú mismo provoques que no se sane, aunque pudo haber sanado casi en su totalidad, tú mismo ya lo alargaste y provocaste que no fuera así. Aquí Francis está tratando de poner esto en perspectiva, pero a nivel celular, incluso Exacto. a nivel ADN. Y también vamos a tocar rápidamente unos bullets súper buenos de este libro, del por qué deberían de leerlo o Sí. audio o escucharlo. Este, si tú quieres sanar tus heridas emocionales y espirituales, este libro te sirve. Si tú quieres, empezar a creer más, sostenerte más de una base científica, tú puedes, ayudarte de este libro. Eh, la, tu comportamiento subconsciente, si quieres empezar a hacerlo, a llevarlo al consciente para que puedas utilizarlo a tu favor, este libro te va a servir. Escoge tus batallas y que ahorres tu energía para que puedas tener chance de corregirla. El error te sirve para empezar a corregir. Uno tira un arco y si falla, lo va calibrando hasta que lo tengas exacto y preciso. Tener eso en Ujú. cuenta y motivar eso para ti mismo, eso es crucial y para eso también este libro te da algunas herramientas. Ujú. Eh, lo apropiado y que no es lo mismo que algo malo y lo bueno que no es lo mismo que algo inapropiado. Este, Esto quiere decir un poco que lo mejor es que sea que tires a cosas apropiadas en diferentes momentos para que tú te sientas bien y no lo veas en términos de malo o bueno. Entonces, estas son las razones por las cuales deben de leer este libro. Nos vemos el próximo programa de Futura Mundus para hablar de otro libro de ocultismo. Buenas Ujú. noches y que descansen. Francis, un abrazo. Rudy, qué honor. Descanse, muchacho.